Muy buenos días, mi nombre es Diego Mora y el día de hoy vamos a continuar con estas cápsulas que estamos haciendo sobre el dólar, también analizando lo que pueda ocurrir con el cobre. Hay mucha volatilidad. Tuve que hacer un par de ajustes, de hecho, en el gráfico, ya que se están comenzando a generar estructuras en el dólar contra el peso chileno que la verdad es que dan un poco de miedo porque apuntan a subidas mayores. ¿Ya? Así que yendo de inmediato al grano con lo que está ocurriendo a nivel técnico con el dólar, creo que pensar en esta estructura de consolidación lateral que se ha roto al alza no es tan descabellado. O sea, tenemos que analizar que en el caso del dólar desde agosto del año 2021 hasta junio del año 2022 se dio esta consolidación lateral que fluctuaba entre los 760 y los 870 pesos por cada dólar, pero evidentemente desde junio del 2022 se dio una ruptura bastante agresiva, muy vertical, y la verdad es que no ha tocado techo, para ser bien sincero. Si bien el día de hoy tuvimos una vela, a ver si lo vemos con velas diarias, una vela con un pequeño rechazo alcista, son velas que tienen mucho cuerpo y por lo general cuando tenemos velas con mucho cuerpo, velas japonesas, se dice que el alza tiene fundamento, tiene mucho volumen de mercado y no pareciera que las alzas están tocando techo. Ahora, evidentemente, si nos vamos acercando en velas más pequeñas, en algún momento vamos a encontrar algún tipo de divergencia técnica, pero para ser bien sincero, todavía no se da. O sea, la secuencia de máximos en el indicador RSI, que suele ser un indicador mucho más adelantado, no ha mostrado divergencias. Quizás en M30 recién tenemos las primeras divergencias. Exactamente. O sea, para analizar lo que está ocurriendo con el dólar contra el peso chileno, la primera divergencia, la primera señal de debilidad se da en un periodo de velas de M30. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente estamos encontrando debilidad en el cortísimo plazo, a nivel estructural, a nivel tendencial, a nivel macroeconómico, si es que lo pudiésemos llamar de esa manera, no se observa una debilidad del dólar. De hecho, hace un par de días atrás tuvimos una venta de 5.000 millones de dólares por parte de Hacienda en el mercado. Y si bien en el cortísimo plazo tuvimos una caída que fue aproximadamente de 1,6%, esto el mercado lo tomó directamente como una oportunidad de compra y comenzó a efectuar posiciones largas o posiciones compradoras de manera bastante agresiva. Ahora, eh, si es que no hay divergencias, el dólar está en subida libre. Ya hoy día estamos a 29 de junio, probablemente mañana puede ocurrir cualquier cosa, o sea, no sabemos un poco el destino del dólar, pero así como está con el cierre del día de hoy, día 29 de junio, pareciera que seguimos en una directriz alcista, también acompañado por los movimientos del dólar index. No olvidemos que para las economías emergentes la referencia del dólar index es muy importante y el dólar index igual está en la misma senda. El dólar index, digo, que es la composición del dólar frente al euro, frente al franco suizo, la corona sueca, el euro principalmente, 57% de composición de euro, está en una tendencia bastante agresiva. De hecho, si miro el dólar index de forma exclusiva, eh, es un activo que viene subiendo prácticamente desde mayo del 2021 sin cese. Por lo tanto, además, si miro lo que ocurre con el dólar index en el cortísimo plazo, se siguen dando estructuras de consolidación lateral con proyecciones alcistas. Hoy en día digo, el dólar index cerró en 104,8 puntos, pero tiene una formación de cuña con objetivo pendiente en los 106. Por lo tanto, a nivel global se espera que el dólar siga subiendo en el corto plazo, por lo menos durante los próximos días, y por supuesto que esto impacta a la cotización de dólar en economías emergentes como Chile. Por lo tanto, pareciera que el objetivo que está establecido aquí en los 980 es factible, no es una locura, y obviamente está el techo que se está generando aquí en los 1.000 pesos, que ya vendría siendo una referencia psicológica tremenda. Por lo tanto, toda esta banda de aquí podría ser perfectamente una zona de proyecciones para el dólar. A ver, si pudiésemos trazar con expansiones de Fibonacci, quizás pudiésemos especular. Acá, cuando ya empezamos con expansiones de Fibonacci, es cuando no tenemos referencias de máximos históricos. Lo vimos la semana pasada. Y según expansiones de Fibonacci, la proporción de objetivo que nos da vendría estando en los 970. Me parece a mí que más allá de los 1.000 pesos, esta zona podría funcionar como un techo definitivo. ¿Ya? Ahora, mientras más caro esté el dólar, por supuesto que la presión de los importadores, la presión incluso de la sociedad, de la población,
para alguna intervención mucho más agresiva, va a ser tal que en algún minuto a nivel político se podría dar algún tipo de movimiento. Ya lo hizo Hacienda, que puede sucumbir un poco más frente a la presión social, si bien no es responsabilidad del Banco Central actuar frente a presiones sociales. Uno nunca sabe, a nivel político puede pasar de todo. En Chile ya lo hemos visto durante los últimos años que puede pasar de todo a nivel político, por lo tanto, este es el escenario actual. Ahora, llamando un poco a la calma, eh, creo que se va volviendo cada vez más factible algún proceso correctivo. ¿Ya? Si bien no hay divergencias, por lo tanto no hay un síntoma de una corrección, ya estamos perdiendo ratio riesgo-retorno. A la hora de hacer inversiones, el ratio riesgo-retorno es todo. ¿Por qué? Porque si yo compro a precio de mercado, mi último stop loss de referencia está en los 808 pesos. Por lo tanto, si yo quisiera establecer un stop loss bien puesto, bien establecido de forma técnica, debería tenerlo por debajo del último mínimo o por lo menos el mínimo más relevante. Y pareciera que el último mínimo o el mínimo más relevante anterior a la cotización actual está ubicado en los 809. Por lo tanto, si me baso en esto, tendría que tener un stop loss acá. Por lo tanto, tengo todo esto aquí, un 13% de riesgo para ir a buscar, en el mejor de los casos, si es que el dólar llega a 1000, un 8% de retorno. Por lo tanto, estoy perdiendo ratio riesgo-retorno. Por lo tanto, el que quiera hacer alguna inversión un poquito más conservadora, evidentemente ya se ha ido un poco el precio, es bastante probable que tengamos algún tipo de corrección. Y si eventualmente se da algún tipo de corrección, creo que ahí va a ser muy interesante apostar nuevamente de forma agresiva a favor del dólar y en contra del peso chileno. ¿Ya? Bueno, el mercado no perdona, el mercado técnicamente está mostrando estos síntomas técnicos a nivel de RSI, no hay divergencias, las medias móviles nos hablan de una tendencia muy sólida, por lo tanto no tenemos que pensar que esto es imposible, porque cada día se va volviendo una realidad. Algo que parecía un chiste hace un par de meses atrás, hoy se va convirtiendo en realidad, así que mucha atención con lo que pueda ocurrir con el dólar. Y cambiando un poco el escenario, yéndonos al lado un poco más del peso chileno, vamos a analizar lo que está ocurriendo con el cobre, porque la proyección del cobre es bajista y en la medida que la proyección del cobre también sea bajista, es un favor tremendo que se le está haciendo al dólar y un dato bastante perjudicial para el peso chileno. Acá, en el caso del cobre, está completamente activa esta situación o esta figura de doble techo que se suele dar en los finales de los impulsos alcistas. Recordemos que el cobre viene subiendo desde marzo del 2020 a sus máximos históricos, o sea, a los máximos de los últimos años en realidad, subió un 138%. Por lo tanto, después de una subida de 138%, es bastante probable que si vemos una estructura de doble techo, esta pueda estar acompañada o seguida de alguna caída que potencialmente se podría dar en el cobre de 17%. Si el cobre cae 17%, tengan por seguro que la proyección de dólar a 1000 es más que probable. Ahora, ¿tendrá fundamento el cobre para caer un 17% adicional en los próximos meses? Todo va a depender de la demanda agregada en China. Mucho ojo que China está comenzando poco a poco a relajar sus confinamientos y eso es una noticia positiva para la demanda agregada. Por lo tanto, eso nos va un poco en contra de la proyección bajista del cobre. Siempre que hacemos proyecciones técnicas, tenemos que ir comparándola con lo que está ocurriendo directamente en la actualidad noticiosa. El cobre depende mucho del consumo de China. Chile es el principal productor de cobre a nivel mundial. Hay que estar muy atentos también con lo que está ocurriendo con una potencial huelga que se pudiese dar en los trabajadores del cobre en Chile. Por otro lado, también tenemos miedos de una recesión, principalmente en Estados Unidos, que se pueda dar durante el último trimestre de este año 2022. El Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup ya están con proyecciones que superan el 40% de probabilidad de que el último trimestre de este año 2022 va a generar una recesión en Estados Unidos y si se da ese escenario muy probablemente se pueda extender al resto del mundo. Y si hay recesión, la demanda de metales industriales, donde por supuesto el cobre está incluido, se ve bastante afectada y ante una menor demanda este escenario se podría dar. Ahora, falta mucho para el último trimestre, pero cada vez se nos va acercando la fecha, por lo tanto no podemos descartar nada. Y a nivel técnico, este doble techo está activo. ¿Qué quiere decir que esté activo? Quiere decir que está en pleno desarrollo y para que se anule, el cobre debería superar estas directrices que acabo de dibujar, o sea, en realidad las dibujé en la mañana,
que son directrices aceleradas. ¿Qué significan las directrices aceleradas? Que a día de hoy el cobre está en caída libre. Por lo tanto, para anular estas proyecciones debería primero romper la zona pivote ubicada a los 8.707 dólares por tonelada y en segunda instancia comenzar a romper estas directrices. Esta en primera instancia y esta en segunda instancia. Si se supera este máximo ubicado en los 9.739 dólares por tonelada, podríamos eliminar este escenario y estas proyecciones bajistas para el cobre. Pero no es el caso actual, por lo tanto, pensando en lo que está vigente a día de hoy, proyecciones bajistas para el cobre y proyecciones alcistas para el dólar. En términos de inversión, creo que es mucho más atractivo esperar un poquitito algún tipo de corrección que se pudiese dar en el dólar contra el peso chileno para luego de eso retomar las posiciones compradoras con objetivos, por supuesto, en primera instancia en los máximos anteriores, ubicados en los 924 aproximadamente. Segunda instancia, los 970, fundamentado por las expansiones de Fibonacci y además el objetivo técnico mínimo de esta consolidación lateral. Y en última instancia, los 1.000 pesos por dólar, que vendría siendo el techo psicológico, que por supuesto es una referencia para todos los chilenos. Así que esto ha sido la cápsula por el día de hoy. Espero que les sirva. Por supuesto que la vamos a ir actualizando. No sabemos lo que puede ocurrir durante los próximos días, pero esto es el escenario a día de hoy. Muchas gracias. Que estén muy bien. Saludos.